Tras llamar a la función socket y dependiendo de los parámetros que le hayamos facilitado, nuestro programa estará en disposición de enviar segmentos UDP a otro host, de quedar a la espera de recibir segmentos desde otro equipo, de establecer una conexión TCP con un servidor, etc. En todos esos casos vamos a tener que trabajar con direcciones IP, ya sean IPv4 o IPv6. Internamente, en la memoria, estas direcciones se representan según unas estructuras de datos que no son las más adecuadas a la hora de mostrar dichas direcciones a un usuario o solicitarlas. Por eso necesitaremos una serie de funciones para convertir entre la representación interna en memoria y una representación legible. Por otra parte, cuando vayamos a conectar o a enviar paquetes a equipos externos a nuestra red, necesitaremos obtener la dirección IP. Con este objetivo también utilizaremos una determinada función para recuperar la lista de direcciones correspondientes a ese host y también en ocasiones necesitaremos conocer la dirección IP de la interfaz de red de nuestro equipo desde la cual estamos realizando esa conexión. En este vídeo vamos a realizar un recorrido por las funciones y estructuras de datos que vamos a necesitar para hacer todo esto. Las estructuras de datos encargadas de almacenar direcciones IP, tanto IPv4 como IPv6, así como otras estructuras más complejas que contienen a las anteriores y la definición de las funciones que facilitan el trabajo con ellas, se encuentran alojadas en distintos archivos de cabecera. Podemos obtener una lista de ellos desde la línea de comandos, así como examinar su contenido con nuestro editor de código. Para examinar, por ejemplo, los archivos que contienen estructuras de datos relacionados con direcciones, podemos solicitar un listado de esta carpeta. USR incluye net y net. Algunos de estos archivos los precisaremos en esta práctica y otros en las futuras. Para examinar uno de estos archivos podemos emplear el editor Nano, facilitando la ruta del archivo a examinar, por ejemplo, in.h para abrir este archivo y examinar su contenido. En particular, de este archivo nos interesarían la estructura in.addr, que sirve para almacenar direcciones IPv4, y la estructura in6addr, que es la que nos permite almacenar direcciones IPv6. De manera análoga, examinaríamos otras estructuras de datos mediante este editor de las que se mencionan en el guión, así como los prototipos de las funciones que facilitan el trabajo con dichas estructuras. Antes de hacerlo, no obstante, vamos a proceder a examinar las estructuras de datos que acabamos de mencionar. Las direcciones IP, puertos y otros datos se almacenan en estructuras de datos con una representación pensada para su uso por parte de ciertas funciones. Esa representación, sin embargo, no siempre es la adecuada para ofrecerla a un usuario de un programa. De ahí que existan ciertas funciones de conversión. Las funciones inet, netoa e inet atoN están limitadas a direcciones IPv4. La primera toma una estructura de tipo in.addr y genera una cadena de caracteres que es apropiada para su visualización, por ejemplo, por la consola. Mientras que la segunda realiza la operación inversa. Si hemos solicitado al usuario una dirección IP por la consola, con esta función la convertiríamos a la representación interna que después necesitarían funciones que utilizaremos más adelante. Ambas están definidas en el archivo de cabecera arpa/inet.h. Las funciones inetntop e inetp2n son equivalentes a las dos anteriores. La diferencia es que permiten trabajar tanto con direcciones IPv4 como con direcciones IPv6. En el guión tienes un ejemplo de cómo utilizar estas funciones y un ejercicio para aprender a utilizarlas. Al escribir programas que utilizan los servicios de sockets, es habitual que las direcciones IP no se usen de manera aislada, sino conjuntamente con otros datos, entre los cuales los más usuales son el número de puerto y el tipo de sockets. Las estructuras sock_addrin y sock_addrin6 las encontramos definidas en el archivo de cabecera netinet_in.h que hemos explorado anteriormente. Vamos a abrir este archivo en el editor de textos
nano y buscamos la estructura de datos SOC-ADDR-IN. Tanto SOC-ADDR-IN como SOC-ADDR-IN6, que la tenemos aquí debajo, tienen una parte común que es la representada por esta macro SOC-ADDR-Common, que identifica los campos comunes. De estos campos, el campo SIN_FAMILY o SIN6_FAMILY indica el tipo de dirección IPv4 o IPv6 respectivamente. El campo SIN_ADDR o SIN6_ADDR es el que almacena la dirección IP, mientras que SIN_PORT o SIN6_PORT almacena el puerto. La estructura ADDR-info, que está definida en el archivo de cabecera netdb.h, está pensada para mantener una lista de direcciones, tanto IPv4 como IPv6, almacenando cada una de ellas como una estructura de tipo SOC-ADDR. Este puntero a una dirección genérica ha de ser convertido al tipo adecuado según el contenido del campo IFamily. Si IFamily nos indica que la dirección es de tipo IPv4, convertiremos este puntero IADDR a la estructura correspondiente para IPv4 y lo mismo para IPv6. Este ordinograma que encontrarás en el guión de la práctica te facilitará la interpretación de algunos de los campos de la estructura ADDR-info. Se comienza por consultar el campo IFamily para convertir el campo IADDR al tipo adecuado. Si el valor de IFamily es AF_INET, tendremos que convertir el campo IADDR al tipo SOC-ADDR-IN. De esta manera tendremos acceso a los campos correspondientes a una dirección IPv4. Análogamente, si el valor de IFamily fuese AF_INET6, convertiríamos el campo IADDR al tipo SOC-ADDR-IN6, lo cual nos permitiría acceder a los campos de una dirección IPv6. Hecha la conversión, podemos utilizar la estructura y manipularla como nos convenga. El campo INEST de la estructura de datos enlaza la actual estructura ADDR-info con la siguiente de la lista. Esto nos permite trabajar con un conjunto de direcciones que están enlazadas. Mediante la función getADDRinfo, siempre y cuando se cuente con una conexión a Internet, es posible obtener las direcciones IP asociadas a un cierto nombre de equipo. Abre en el editor el programa obtenIP_cpp. El valor AF_unspec que hemos entregado en el campo IFamily indica que estamos interesados tanto en direcciones IPv4 como IPv6. El tipo SOC_stream requiere servicios que permitan un servicio orientado a conexión, lo cual en la práctica equivale a decir que queremos trabajar con el protocolo TCP. Tras obtener la dirección con getADDRinfo, la función muestra IP, facilitada en el guión, siguiendo los pasos del diagrama antes descrito, obtiene la IP y la muestra. También podrían mostrarse otros datos, como el puerto o el nombre de servicio. Una vez que tenemos el programa, lo compilamos como hemos hecho anteriormente con el programa base. Vamos a almacenar el ejecutable con el nombre obtenIP y facilitamos la versión de C++ que queremos usar. Ahora podemos ejecutar el programa facilitándole diferentes nombres. Por ejemplo, google.com nos facilita las direcciones de este servidor o microsoft.com y nos facilita las direcciones de este servidor. Como podemos ver, para acceder a google.com tenemos tanto una dirección IPv4 como una IPv6, mientras que para el segundo tenemos múltiples direcciones IPv4. Para obtener información sobre las interfaces de red de nuestro equipo, deberemos usar la función getIfADDRs, que, al igual que a getADDRinfo, devuelve una lista enlazada de estructuras, pero en este caso de tipo struct_IFADDRs. Dicha estructura se encuentra definida en este archivo de cabecera, ifaddrs.h. Lo abrimos en nuestro editor, buscamos la estructura ifaddrs que tenemos aquí al principio y podemos ver aquí el campo ifanes, que es el que enlaza con la siguiente estructura, y en los campos ifaname e ifaddr encontramos el nombre de la interfaz y la dirección IP asociada.
Tras este recorrido por las estructuras de datos y las funciones relacionadas con el manejo de direcciones IP, llega el momento de que pongas manos a la obra y realices los ejercicios que tienes propuestos en el cuaderno de prácticas. De esta manera te prepararás para la siguiente validación. Recuerda que siempre tienes el foro de la asignatura para plantear cualquier cuestión o problema que te surja.